Vivimos en una generación que ha aprendido a adorar su propia imagen. Las redes sociales se han convertido en altares modernos donde cada me gusta alimenta un ego hambriento y cada espejo refleja una búsqueda desesperada de aprobación. Pero detrás de esa sonrisa, detrás del filtro perfecto, hay un vacío que grita en silencio. Ese vacío tiene un nombre: narcisismo. El narcisismo no es solo un trastorno psicológico, es una condición espiritual que comenzó cuando el hombre decidió destronar a Dios y coronarse a sí mismo. Desde el jardín del Edén, cuando la serpiente susurró, «Seréis como Dios», el corazón humano cayó en la trampa más antigua del universo: querer ser el centro de todo. Hoy, más que nunca, el mundo celebra el yo. Cree en ti. Haz lo que te haga feliz. Tu verdad es la única verdad. Pero la Biblia enseña algo muy distinto. Jesús dijo, el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. El camino del reino no exalta el ego, lo crucifica, no busca reconocimiento, busca transformación. En esta serie vamos a descubrir qué dice la palabra de Dios sobre el narcisismo, cómo opera, cómo destruye y cómo puede ser sanado por el poder del amor divino. No hablaremos desde la psicología moderna, sino desde la sabiduría eterna del Evangelio. Porque solo Dios puede libertar a un corazón esclavo de sí mismo. Prepárate para mirar el espejo del alma y enfrentar una verdad que todos necesitamos escuchar. No hay paz en adorarse a uno mismo, solo en rendirse a Cristo. Si quieres entender cómo la Biblia desenmascara al ego y revela el camino hacia la verdadera humildad, quédate conmigo hasta el final de esta serie. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en este viaje espiritual. Porque hoy comenzamos a derribar el altar del yo para levantar el trono de Dios en el corazón. El espejo del orgullo. ¿Qué es el narcisismo y cómo opera en el corazón humano? El término narcisismo proviene del mito griego de Narciso, un joven tan cautivado por su propio reflejo en el agua que terminó enamorándose de sí mismo hasta morir. Más allá de la fábula, este mito simboliza una verdad profundamente humana: el peligro de quedar atrapados en la adoración del yo. Desde la psicología moderna, el narcisismo se define como un patrón de pensamientos y comportamientos centrados excesivamente en la propia imagen, acompañados por una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. En palabras más simples, el narcisista no vive para amar, sino para ser admirado. No se relaciona para compartir, sino para proyectarse. Sin embargo, la Biblia ya advertía sobre esta actitud siglos antes de que la psicología la nombrara. En Proverbios 16:18 se nos recuerda: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El narcisismo, en su esencia más pura, es la exaltación del yo por encima de Dios y de los demás. Es el mismo veneno que llevó a Lucifer a decir: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. La raíz del narcisismo, entonces, no es otra cosa que la rebelión del corazón humano que quiere ocupar el centro que solo pertenece al Creador. El apóstol Pablo también nos habla de esto cuando advierte que en los últimos tiempos los hombres serían amadores de sí mismos. 2 Timoteo 3:1-2. Esa descripción bíblica encaja perfectamente con la cultura actual, donde las redes sociales, el consumismo y la búsqueda de validación pública alimentan un espíritu de autoidolatría. El narcisista no siempre se reconoce por su arrogancia evidente. A veces se esconde bajo la apariencia de alguien amable, espiritual o exitoso, pero su motivación sigue siendo la misma: mantener su reflejo intacto, no mostrar grietas, ser admirado, no transformado. Desde un punto de vista psicológico, el narcisismo puede manifestarse de muchas formas. Hay quienes viven en un constante deseo de control, porque temen perder la atención o el poder. Otros buscan aprobación mediante logros o apariencia. Incluso hay un tipo de narcisismo encubierto,
donde la persona se muestra frágil o víctima para seguir siendo el centro emocional de quienes la rodean. Pero más allá de las variantes, todos comparten una dinámica interna, una profunda inseguridad cubierta por una máscara de autosuficiencia. Esa es la paradoja del narcisista. Se siente superior, pero en realidad teme ser insignificante. Cuando trasladamos esta comprensión al plano espiritual, descubrimos algo inquietante. El corazón humano, sin Dios, es narcisista por naturaleza. Desde el Edén, el ser humano quiso ser como Dios. Génesis 3:5, decidiendo por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. El pecado no comenzó con un acto de violencia o codicia, sino con un deseo de autonomía absoluta, de independencia del Creador. En otras palabras, el narcisismo es la forma más antigua de idolatría, el yo como ídolo del corazón. El narcisista, tanto en la Biblia como en la vida cotidiana, vive para construir un trono donde pueda ser admirado. Pero ese trono siempre termina desmoronándose. La razón es simple: el alma humana no fue creada para sostener la gloria. Solo Dios puede cargar el peso de la adoración sin corromperse. Cuando el ser humano intenta ocupar ese lugar, termina desgastado por la ansiedad, el vacío y la frustración. Esa es la maldición del narcisismo. Busca plenitud en el reflejo, pero solo encuentra soledad. Por eso, Eclesiastés 1:2 resuena con fuerza. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En la vida práctica, el narcisismo se manifiesta en actitudes cotidianas. La incapacidad para reconocer errores, la constante necesidad de tener la razón, la manipulación emocional para obtener atención, o el desprecio hacia quienes no refuerzan la propia imagen. En contextos cristianos, también puede disfrazarse de espiritualidad. Líderes que buscan seguidores más que almas, creyentes que sirven solo cuando hay aplausos, o personas que usan la fe para elevar su propia reputación. Jesús confrontó este espíritu cuando dijo: «Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres». Mateo 23:5. En ese sentido, el narcisismo religioso es quizás el más peligroso, porque se oculta bajo el lenguaje de la fe. El problema del narcisista no es solo moral, es existencial. Vive atrapado en una cárcel sin barrotes, donde todo gira en torno a sí mismo. No puede amar genuinamente, porque amar implica salir de uno mismo. No puede perdonar fácilmente, porque el perdón exige reconocer que no se es el centro, y no puede adorar de verdad, porque la adoración solo ocurre cuando el yo se arrodilla ante Dios. En su mundo, el espejo ocupa el lugar del altar. Frente a esto, la palabra nos llama a un camino opuesto: la humildad. Filipenses 2:3-5 dice: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». El antídoto contra el narcisismo no es la baja autoestima, sino la verdadera identidad en Cristo. Solo quien sabe quién es en Dios puede dejar de depender de la aprobación humana. Cuando el alma encuentra su valor en el amor del Padre, ya no necesita el reflejo de los hombres para sentirse viva. Comprender el narcisismo a la luz de la Biblia nos lleva, entonces, a reconocer que su raíz está en la desconexión del ser humano con su Creador. No es solo un trastorno psicológico, es una herida espiritual, la ruptura entre el yo y Dios. En la próxima parte, exploraremos cómo esa herida se forma, cómo se nutre desde la infancia y cómo el orgullo encuentra terreno fértil en corazones inseguros. Porque detrás del narcisista altivo, siempre hay un niño herido que buscó amor en el espejo equivocado. Las raíces ocultas del narcisismo: inseguridad, vacío y orgullo espiritual. El narcisismo no aparece de la nada. No es simplemente una conducta aprendida ni un rasgo superficial de personalidad. Tiene raíces profundas que se hunden tanto en la historia emocional del ser humano como en la naturaleza caída de su espíritu. Comprender esas raíces es esencial para poder discernir cómo Dios puede sanar las heridas que lo alimentan. Detrás del rostro altivo del narcisista suele esconderse una historia de carencia emocional. Muchos estudios psicológicos señalan que las personas con rasgos narcisistas
crecieron en entornos donde el amor se vinculaba al rendimiento, a la apariencia o a la aprobación. En algunos casos, los padres idealizaron al hijo, alimentando una identidad basada en la superioridad. En otros, hubo negligencia o rechazo, lo que produjo una inseguridad tan grande que el yo se vio obligado a crear una máscara de grandeza para sobrevivir. Así, el narcisismo puede ser tanto una defensa como una herida. Una defensa contra la vulnerabilidad y una herida que nunca cicatrizó. La Biblia muestra esta misma dinámica cuando describe el corazón humano separado de Dios. En Jeremías 17:9 se nos dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». La palabra engañoso implica un corazón que se autoengaña, que se protege de su propio dolor, inventando una versión idealizada de sí mismo. Eso hace el narcisista. Construye un personaje para ocultar al verdadero yo, un papel que le impide ver su necesidad de gracia. Vive para mantener la ilusión de control, pero su alma sigue clamando por amor verdadero. Si observamos la historia bíblica, vemos que el orgullo, motor del narcisismo, siempre brota de la inseguridad. El rey Saúl, por ejemplo, comenzó su reinado con humildad, reconociendo su pequeñez, pero a medida que el pueblo lo aclamaba, su identidad se fue desplazando de la obediencia a Dios a la necesidad de ser admirado. En 1 Samuel 18, cuando las mujeres cantan: «Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000», el corazón del rey se llena de celos. No soporta no ser el centro de la admiración. Esa escena refleja la lucha interior de quien basa su valor en la comparación. El narcisista no puede celebrar el éxito ajeno, porque lo percibe como una amenaza a su imagen. El problema no es el otro, es el vacío interior que no ha sido llenado por el amor divino. El apóstol Pablo también abordó esta raíz cuando escribió: «¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?». 1 Corintios 4:7. La raíz del narcisismo es olvidar el origen de todo don. Cuando el ser humano olvida que todo lo que posee proviene de Dios, comienza a creer que su valor está en sí mismo. Así nace la autosuficiencia, el orgullo espiritual, el ego religioso. El narcisista puede incluso usar la fe para alimentar su necesidad de validación. Busca reconocimiento por su conocimiento bíblico, por su liderazgo, por su aparente santidad. Pero en el fondo no busca agradar a Dios, sino proteger su imagen. Este orgullo espiritual es especialmente peligroso porque se disfraza de virtud. Jesús confrontó duramente a los fariseos, no porque fueran hombres sin religión, sino porque habían hecho de la religión un espejo. «Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres», dijo en Mateo 23:5. Ayunaban, oraban y diezmaban, pero no por amor a Dios, sino por el aplauso. Esa es una forma refinada de narcisismo, el yo disfrazado de devoción. Mientras el corazón permanezca centrado en la apariencia, el alma seguirá vacía, porque la aprobación humana nunca llenará el vacío que solo la aceptación divina puede colmar. Desde la psicología, se dice que el narcisismo es una estructura que intenta compensar una falta de identidad estable. El yo no sabe quién es, por eso necesita constantemente ser reafirmado. Desde la fe, comprendemos que esa identidad perdida tiene una causa espiritual, la separación de Dios. Sin relación con su Creador, el ser humano busca definirse por lo que tiene, lo que logra o lo que otros piensan de él. Pero la verdadera identidad no se construye, se recibe. Por eso la solución no está en reforzar el ego, sino en rendirlo ante Cristo. Como dice Colosenses 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando esa verdad desciende del intelecto al corazón, el alma puede descansar, y el yo deja de luchar por ser visto. El narcisismo entonces no es solo una cuestión de carácter, es una distorsión del amor. Amar implica salir de uno mismo, pero el narcisista ama para recibir. Ama mientras se siente admirado, sirve mientras se siente superior, perdona mientras se ve justo. Por eso sus relaciones suelen ser frágiles y utilitarias. En realidad,
No conoce el amor incondicional porque no lo ha experimentado plenamente. Solo quien ha sido amado por Dios sin mérito puede amar sin condiciones. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Esa es la raíz de toda sanidad emocional y espiritual. En la práctica pastoral, esto significa que el narcisista no se libera mediante la confrontación directa del ego, sino mediante el encuentro con la verdad del amor de Dios. Cuando el alma se sabe plenamente amada, ya no necesita fingir grandeza. El amor perfecto echa fuera el temor, y con él se va también la necesidad de admiración. Por eso, la restauración no comienza en la humillación pública, sino en la reconciliación interior con aquel que nos creó. Comprender las raíces del narcisismo nos ayuda a ver que detrás de la soberbia hay dolor, detrás de la frialdad hay miedo, y detrás del control hay una profunda inseguridad. No se trata de justificar el pecado, sino de reconocer su dinámica para que la gracia pueda actuar. Jesús vino a sanar los corazones quebrantados, y eso incluye a los que se esconden detrás del orgullo. En la próxima parte abordaremos las consecuencias del narcisismo, tanto en la vida personal como en las relaciones. Veremos cómo la altivez no solo hiere a otros, sino que termina destruyendo al propio individuo, porque cuando el yo se vuelve el centro, la vida pierde el equilibrio, y lo que parecía fortaleza se convierte en ruina. El precio del trono, las consecuencias del narcisismo en la vida y la fe. El narcisismo promete poder, admiración y control, pero su cosecha es amarga. Lo que comienza como una defensa termina convirtiéndose en una prisión. El alma que se exalta buscando seguridad acaba viviendo en constante inseguridad. El corazón que se alimenta de la admiración ajena termina hambriento de autenticidad. Así opera el engaño del orgullo. Promete grandeza pero produce soledad. Promete respeto pero siembra división. Y en última instancia, aleja al ser humano de Dios y de sí mismo. La Biblia muestra con claridad este principio espiritual. Todo lo que el hombre levanta sobre su propio ego, Dios lo derriba para que aprenda a confiar en él. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esa resistencia divina no es castigo, sino misericordia. Dios no destruye al orgulloso para humillarlo, sino para salvarlo de su propia ruina. Sin embargo, cuando el corazón se obstina, el resultado inevitable es la caída. El narcisista, en su deseo de control, pierde la paz. En su intento por ser admirado, pierde el amor. En su búsqueda de perfección, pierde la autenticidad. La idolatría del yo es una forma lenta de autodestrucción. El rey Nabucodonosor es un ejemplo bíblico de este proceso. Gobernaba el imperio más poderoso de su tiempo y un día exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. En ese instante, su orgullo lo llevó a la locura. Dios lo apartó del trono y lo hizo vivir como una bestia, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Este relato no es solo una historia antigua, es una advertencia espiritual. Cuando el ser humano olvida que todo lo que tiene proviene de Dios, termina esclavizado por su propio ego. Y la locura del orgullo es creer que podemos sostener nuestra gloria sin el Creador. El narcisismo también tiene consecuencias devastadoras en las relaciones humanas. En el matrimonio, por ejemplo, destruye la empatía. El cónyuge narcisista exige atención, pero rara vez la ofrece. Manipula mediante culpa o silencio, convirtiendo el amor en un campo de poder. En la amistad, el narcisista busca admiradores, no compañeros. Cuando no recibe validación, se distancia o ataca. En la iglesia puede generar división, pues busca posición más que servicio. Pablo advirtió contra esto en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El narcisismo espiritual contamina los ministerios, los convierte en escenarios donde el yo compite por protagonismo, olvidando que solo Cristo debe ser exaltado. Una de las consecuencias más tristes del narcisismo es la incapacidad para experimentar amor genuino. El narcisista puede hablar de amor,
incluso creer que ama, pero su amor siempre pasa por el filtro del interés propio. No puede entregarse sin control, porque teme perder su poder. No puede recibir amor sin condiciones porque se siente indigno en lo profundo. Así, vive atrapado entre el deseo de ser amado y el miedo a ser descubierto. Su alma es un desierto cubierto de espejos. En términos espirituales, el narcisismo apaga la sensibilidad del alma. La voz de Dios se vuelve lejana, porque el corazón solo escucha su propio eco. La oración deja de ser comunión y se convierte en monólogo. Las decisiones se toman desde el ego, no desde la guía del espíritu. Jesús habló de esto cuando dijo: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Mateo 6:21. El tesoro del narcisista es su imagen, por eso su corazón vive cautivo. Mientras otros crecen en dependencia de Dios, él se aferra a su autosuficiencia, creyendo que puede sostener su vida con fuerza humana. Pero la vida espiritual no prospera donde el yo reina. Otra consecuencia inevitable es el aislamiento. Al principio, el narcisista puede rodearse de gente que lo admira, pero con el tiempo, su falta de empatía y su necesidad de control erosionan toda relación sana. Las personas se cansan de dar sin recibir, de escuchar sin ser escuchadas. Poco a poco, el narcisista queda solo, rodeado de admiradores superficiales, pero sin verdaderos amigos. Esa soledad, aunque dolorosa, puede ser el comienzo de su redención, porque es allí, en el silencio de la soledad, donde el alma puede escuchar por fin la voz de Dios diciendo: «Sin mí nada podéis hacer». Juan 15:5. Desde la perspectiva pastoral, es importante comprender que las consecuencias del narcisismo no son un castigo divino arbitrario, sino el fruto natural de una vida desconectada de la verdad. Dios diseñó el alma para el amor y la entrega. Cuando se centra en el yo, pierde su propósito. Es como un río que deja de fluir, se estanca y se contamina. El orgullo seca el alma. Por eso, las consecuencias del narcisismo son, en realidad, los síntomas de un corazón que ha olvidado cómo amar. Incluso a nivel emocional, el narcisista vive en constante desgaste. Su mente está saturada por la necesidad de aprobación. Cada crítica lo hiere profundamente. Cada comparación lo amenaza. Vive pendiente de cómo lo perciben los demás, y su autoestima depende del aplauso externo. Es una esclavitud sutil, pero total. Lo que comenzó como un intento de protegerse del dolor, termina siendo la fuente de un dolor mayor. El espejo que prometía refugio se convierte en una celda. En la vida espiritual, las consecuencias son aún más graves. El narcisista religioso puede seguir predicando, sirviendo o cantando, pero en su interior ya no hay comunión. Todo se vuelve un espectáculo vacío. Dios no comparte su gloria con nadie, y cuando alguien intenta apropiársela, la presencia se retira. Eso no significa que Dios lo abandone, sino que lo llama al quebranto. Solo cuando el yo se derrumba puede renacer la gracia. David lo entendió después de su caída y escribió: «Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Salmo 51:17. Así, el precio del narcisismo es alto, pero no definitivo. El mismo Dios que resiste al soberbio, también levanta al humillado. En su misericordia, permite que el orgullo se derrumbe para que el alma pueda mirar hacia arriba. Cuando el trono del yo se desmorona, el verdadero rey puede ocupar su lugar. En la siguiente parte, exploraremos cómo se rompe el ciclo del narcisismo. Veremos que la transformación no ocurre por fuerza de voluntad, sino por revelación espiritual, porque solo el amor de Dios puede liberar al hombre del amor desordenado hacia sí mismo. El amor verdadero que sana al narcisista. Hasta ahora hemos visto cómo el narcisismo destruye relaciones, rompe familias y alimenta un orgullo que endurece el corazón. Pero en esta cuarta parte, entraremos en un terreno donde muchos no se atreven. ¿Es posible que un narcisista sea transformado por el amor de Dios? La respuesta, aunque dolorosa para algunos, es sí, pero no sin quebranto. La Escritura no nos deja sin esperanza.
Si bien el orgullo es la raíz del pecado y la autosuficiencia aleja al hombre de Dios, también nos enseña que el amor divino es más fuerte que el ego humano. En Ezequiel 36:26, el Señor promete: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». El narcisista vive con un corazón de piedra, insensible al dolor ajeno, resistente a la corrección y obsesionado con su propia imagen. Pero cuando el Espíritu Santo entra en acción, esa dureza comienza a resquebrajarse. No lo hace con fuerza humana, ni con manipulaciones externas, sino con la verdad del amor redentor. Es el amor que no busca lo suyo. 1 Corintios 13:5. El amor que confronta el pecado pero abraza al pecador. El amor que no se rinde, aunque el otro esté atrapado en su propio reflejo. 1. El amor que confronta sin idolatrar. Uno de los errores más comunes al relacionarse con un narcisista es intentar amarlo sin límites, tolerando abusos y confundiéndolo con misericordia. Sin embargo, la Biblia muestra que el amor verdadero no es permisivo, sino santo. Jesús amó a los fariseos, pero nunca les permitió manipular la verdad. Los confrontó, los corrigió y aún así les ofreció redención. El amor de Dios no se alimenta del ego del otro, lo expone para sanarlo. Por eso, amar a un narcisista desde la fe significa poner límites y permitir que el quebrantamiento haga su obra. Dios no restaura sin antes humillar el orgullo, no sana sin antes revelar la enfermedad. 2. La gracia que desarma la autosuficiencia. El narcisista se cree autosuficiente, pero la gracia de Dios destruye ese falso trono. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia. Antes de su conversión, era un hombre religioso, poderoso, seguro de sí mismo. Pero cuando Cristo lo derribó en el camino a Damasco, su ego murió junto con su antigua vida. Dios tuvo que cegarlo físicamente para abrirle los ojos espirituales. Así actúa el Señor. Cuando un corazón se exalta, Él lo humilla. Cuando alguien se cree sabio, Él lo confunde. Cuando alguien se gloría en sí mismo, Él lo despoja de su falsa gloria. La gracia comienza donde termina la autosuficiencia. Y en el caso del narcisista, eso suele suceder cuando todo lo que construyó para su ego se derrumba. Relaciones rotas, pérdida de admiración, vacío emocional. Es allí donde Dios puede obrar el milagro de la restauración. 3. La cruz, el antídoto contra el narcisismo. En la cruz se destruye el mito del yo. Nadie puede contemplar al Cristo crucificado y seguir adorándose a sí mismo. El amor que sana al narcisista no es el amor romántico, ni la aprobación constante, sino el amor sacrificial de Cristo. En la cruz, Jesús renunció a toda gloria humana. Fue humillado, escupido y despreciado. Y desde esa humillación, venció el pecado. El mensaje para el narcisista es claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Negarse a sí mismo es la muerte del ego. Es permitir que el yo deje de ser el centro para que Cristo lo sea. Y cuando esto sucede, el alma comienza a experimentar verdadera libertad. Ya no necesita ser admirada, porque se sabe amada por Dios. Ya no busca controlar porque confía en el plan divino. Ya no manipula porque ha aprendido a servir. 4. El proceso de restauración. La sanidad del narcisismo no ocurre de la noche a la mañana. Requiere confrontación, arrepentimiento, disciplina y un proceso guiado por el Espíritu Santo. El narcisista que reconoce su pecado debe aprender a caminar en humildad, y eso se logra sirviendo a otros. El servicio es el ejercicio que destruye el orgullo. Cuando un corazón acostumbrado a ser adorado comienza a lavar pies, algo cambia profundamente. Jesús dijo: «El que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor». Mateo 20:26. Ahí se revela la verdadera sanidad, cuando alguien deja de buscar grandeza y comienza a buscar santidad. 5. La esperanza de la transformación.
Muchos creen que el narcisista nunca cambia, pero la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. Si el ladrón en la cruz pudo ser perdonado, si Saulo se convirtió en Pablo, si Pedro fue restaurado después de negarlo 3 veces, también un corazón dominado por el ego puede ser redimido por la gracia. Eso sí, debe rendirse completamente. No hay redención sin rendición, ni amor verdadero sin verdad. El camino de regreso a la humildad pasa por la cruz, y cuando el narcisista se arrodilla ante el único digno de gloria, el reflejo en el espejo finalmente se rompe, y la luz de Cristo ocupa su lugar. El nuevo corazón. Cómo vivir libre del narcisismo y restaurar las relaciones rotas. Llegamos al final de este recorrido espiritual, donde hemos visto cómo el narcisismo nace del orgullo, se alimenta del dolor no sanado y destruye todo lo que toca. Pero también hemos descubierto que la gracia de Dios tiene poder para transformar incluso el corazón más endurecido. Esta última parte nos invita a mirar hacia adelante. ¿Cómo vivir libres del narcisismo? ¿Cómo sanar las relaciones que fueron dañadas por el ego, la manipulación o el control? 1. La libertad comienza con la verdad. Jesús dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. El narcisismo prospera en la negación, en la imagen falsa que construimos de nosotros mismos. Pero cuando la luz de Cristo entra, esa fachada se desmorona. La libertad no consiste en sentirse bien, sino en vivir conforme a la verdad de Dios, incluso cuando esa verdad duele. El primer paso para liberarse del narcisismo es admitir la realidad, reconocer el ego, la necesidad de control, el deseo de ser admirado y entregarlo al Señor. La confesión sincera rompe el poder del orgullo. Mientras el corazón se justifica, sigue preso. Pero cuando confiesa, comienza a sanar. 2. El poder del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es remordimiento emocional, sino una decisión espiritual de cambio. David lo comprendió después de su caída. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. El hombre que había actuado impulsado por su deseo y orgullo se quebró delante de Dios y halló misericordia. Así también, el alma que se libera del narcisismo debe pasar por ese altar interior. No basta con reconocer los errores. Hay que permitir que el Espíritu Santo haga cirugía en lo más profundo. El arrepentimiento abre espacio para un nuevo corazón, libre de la necesidad constante de aprobación. 3. Aprender a amar sin ego. El mayor desafío para quien ha sido dominado por el narcisismo es aprender a amar sin esperar nada a cambio. El amor verdadero no busca ser admirado, busca servir. El apóstol Pablo escribió, «No haciendo nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Filipenses 2:3. Vivir libre del narcisismo implica cambiar la dirección del amor, ya no hacia uno mismo, sino hacia Dios y hacia los demás. Esa transición se logra en la práctica, escuchando más, sirviendo más, cediendo en lugar de imponer y poniendo los intereses del otro por encima del propio. Cada acto de humildad es una victoria sobre el antiguo yo. 4. Restaurar lo que el ego destruyó. El ego rompe relaciones, pero el Espíritu Santo restaura lo que parece imposible. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Cristo lo restauró con 3 palabras que sanaron su alma. ¿Me amas? El proceso de restauración en la vida del narcisista redimido comienza pidiendo perdón, no con excusas, sino con humildad, y luego demostrando un cambio sostenido. No todos los vínculos se recuperan de inmediato, pero la transformación interior abre la puerta a nuevas oportunidades. Dios honra el corazón que reconoce su error y busca reparar el daño. La sanidad verdadera no se demuestra con palabras, sino con una nueva forma de vivir. 5. Caminar en humildad diaria. El orgullo siempre intentará regresar. Por eso, la libertad requiere una disciplina espiritual constante. Jesús enseñó, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
Mateo 11:29. Ser libres del narcisismo no significa que nunca más seremos tentados por el ego, sino que aprendemos a vivir en vigilancia espiritual. Cada día debemos morir a nosotros mismos. Lucas 9:23, recordando que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Cuando el creyente aprende esto, vive en verdadera paz, porque su identidad ya no depende de la aprobación humana, sino del amor incondicional del Padre. 6. El testimonio que transforma a otros. Dios no desperdicia los procesos. Aquellos que han sido liberados del narcisismo se convierten en instrumentos de restauración para otros. El apóstol Pablo, que un día fue un hombre lleno de orgullo, terminó diciendo: por la gracia de Dios, soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. La misma persona que antes buscaba reconocimiento se convirtió en un ejemplo de humildad. Así también, quien ha sido sanado del narcisismo puede ayudar a otros a salir de la oscuridad del ego, guiándolos hacia la luz de Cristo. Tu pasado puede convertirse en un mensaje de esperanza si lo pones en las manos de Dios. 7. La conclusión del alma libre. Ser libre del narcisismo es volver al diseño original de Dios. Un corazón que adora al Creador, no a sí mismo. Es vivir con gratitud, con dependencia, con amor sincero. Donde antes hubo control, ahora hay confianza. Donde antes hubo manipulación, ahora hay servicio. Donde antes hubo orgullo, ahora hay humildad. El alma que antes se miraba al espejo buscando admiración, ahora levanta los ojos al cielo buscando la gloria de Dios. Y allí encuentra lo que siempre buscó: aceptación, propósito y amor eterno. Después de recorrer este camino, comprendemos algo profundo. El narcisismo no es solo un problema emocional, es una batalla espiritual. Es el intento del alma por ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Pero el Evangelio nos ofrece una salida: rendir el trono del yo y dejar que Cristo reine en nosotros. El mundo nos enseña a exaltarnos, pero Jesús nos llama a negarnos. El mundo dice: ámate a ti mismo sobre todas las cosas. Pero el reino dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque solo cuando Cristo ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Quizás has reconocido rasgos de orgullo, de control o de necesidad de admiración. No te condenes, esa revelación es el primer paso hacia la libertad. Dios no busca perfección, busca rendición. Él no destruye para humillar, sino para sanar. Y cuando su amor entra, el ego se disuelve, la culpa desaparece y el alma vuelve a descansar en su propósito eterno. Hoy, el Señor te invita a algo más grande que la autoafirmación. Te invita a ser transformado, a dejar de mirar tu reflejo y mirar su rostro. Porque cuando el espejo se rompe, la gloria de Dios brilla en lo más profundo del corazón. Si este mensaje ha hablado a tu vida, suscríbete al canal, comparte esta enseñanza y acompáñame en las próximas series donde seguiremos descubriendo cómo la palabra de Dios nos libera de todo lo que esclaviza el alma. Recuerda, no fuiste creado para adorarte a ti mismo, sino para reflejar a Cristo. Y cuando Él reina, el corazón encuentra por fin la paz que el ego nunca pudo dar.